Recuerdo en la escuela secundaria cuando nos hablaban de los reinos, ¿no? Y el reino Fungi nos decían es uno de los reinos más poblados en el mundo. Y aquí es donde entran los hongos. Sí, sí, de hecho mucho tiempo los hongos estuvieron o fueron parte del reino Plantae hasta la década de los 60, por la década de los 60 ya se propuso que era el quinto reino, el reino fungi, y efectivamente es completamente distinto a las plantas y a los animales y tiene un metabolismo que permite, son microorganismos y entonces como son microorganismos producen una gran cantidad de enzimas y esta gran cantidad de enzimas es lo que nos da estos metabolitos secundarios y primarios que nos aportan beneficios a la salud. Entonces efectivamente el reino fungi es se dice que es el segundo reino más o el segundo grupo de hongos más diversos, solo superado por los insectos. Y en realidad conocemos muy poquitos hongos, se estima que existen 1.5 millones de especies de hongos, de los cuales solo conocemos del 4 al 5%. Entonces hay un montón de hongos que no sabemos qué son, cómo funcionan, en dónde están, porque la mayoría son microscópicos. La biología molecular y estos análisis de metagenómica de suelo, agua, aire, raíces de plantas, incluso de otros animales, nos han dado luz y nos han evidenciado que hay una gran riqueza microscópica que aún no identificamos. Y dentro de esto que nos dice que es muy poco lo que se ha descubierto o estudiado sobre todos estos hongos, de los estudiados, una gran cantidad son de carácter alimenticio, gastronómico, pero supongo que son muchos más los que pueden generar daños a la salud. No, al contrario. Bueno, dentro de lo que hemos estudiado, principalmente se ha estudiado o ha tenido un mayor enfoque en los hongos macroscópicos y esto está relacionado con que como forman estructuras de reproducción que vemos a simple vista, pues entonces es más fácil acercarnos a ellos. Sin embargo, bueno, en el mundo no hay cifras exactas sobre hongos comestibles o hongos tóxicos porque estamos constantemente descubriendo nuevas especies o afinando la taxonomía de los grupos, pero en el mundo se calcula que existen alrededor de 1050 especies comestibles y en contraste con hongos tóxicos existen de 100 a 500, dependiendo el autor y dependiendo la clasificación en la que se basa. Entonces siempre tenemos la idea de que hay más hongos que nos pueden hacer daño a la salud y hay menos hongos que nos brindan beneficios. Y esto puede ser cierto en un contexto de campo silvestre, pero si analizamos cómo las culturas han filtrado este conocimiento y han aprendido a reconocer lo que se come de lo que no se come, entonces empezamos a hablar del concepto de comestibilidad. Y este concepto de comestibilidad no solo está relacionado con las características biológicas, ecológicas y químicas de los hongos, sino con cómo las culturas han hecho que ciertos hongos sean comestibles, es decir, la forma de preparación, la forma de reconocimiento e incluso algunas estrategias que permiten eliminar algunas toxinas. Obvio, las personas no saben que se eliminan toxinas con ciertas prácticas como hervir el hongo o quitarle alguna estructura. No saben, pero ellas han practicado estos saberes locales gracias a la praxis, el ensayo y el error, y entonces ya el cómo se prepara un hongo y con qué ingredientes se prepara un hongo y la forma de preparación o de presentación del plato define la comestibilidad de estos organismos. Entonces sí hay este grupo de hongos tóxicos, pero lo que hemos observado es que las culturas construyen un conocimiento dual de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Que aprenden a reconocer los hongos que se comen en contraste a los hongos que pueden provocar algún potencial daño. Entonces, este conocimiento es dual, que está relacionado un poco con la forma o la cosmovisión mesoamericana de nuestros antiguos ancestras, en donde pues todo tiene un equilibrio. Y así como hay día, hay noche, hay mujer, hay hombre, hay frío, hay calor, también hay hongos que son buenos y hay hongos que son malos. Entonces el conocimiento se construye de manera dual. Y aparte, por ejemplo, consideran que algunos hongos son fríos dependiendo del lugar en el que crecen. Entonces, para que no te hagan daño a la hora de consumirlos, le integran ingredientes como ajo, como epazote o ingredientes que cosmogónicamente se consideran como calientes para darle equilibrio al plato y entonces no nos haga daño al estómago. Entonces,
sí hay muchos hongos que nos pueden provocar un potencial daño, pero las culturas los han filtrado y ahora en la actualidad podemos decir que en México, alrededor del territorio nacional, hay 425 especies que se consumen de manera tradicional en los espacios semirurales y rurales. Y en contraste tenemos 100 especies tóxicas, de las cuales 7 a 9, dependiendo de la clasificación de nuevo, pueden ser tóxicas mortales, es decir, que te van a provocar una afección al organismo. Solo hablando de hongos macroscópicos,